Muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a Memorial del 2024. Fin de semana agitado entre marchas del Poder Judicial para tratar de impedir la reforma justamente a ese poder. Eh, lo inusitado de que la propia Norma Piña marchara, aunque fueran unos cuantos metros, en gusto se rompen géneros, y sin embargo todo fue inútil. Ya comentaba que a final de cuentas la reforma, la minuta que fue enviada de la Cámara de Diputados al Senado de la República fue aprobada ayer por la noche. Y sin embargo, paralelamente también les comentaba que Norma Piña envió su propia propuesta de reforma al Poder Judicial Federal y no lo dije con esa intención, pero terminó siendo cierto. Es efectivamente su propia propuesta de reforma al Poder Judicial, entre comillas, porque a final de cuentas el equipo de Claudio X González le ayudó a redactarla, considerando que en su gabinete de estratégico de litigio para contravenir todo lo que venga de la 4T o combatir a la 4T, pues se encuentran también exministros y fueron los que seguramente redactaron ese proyecto que no he visto a fondo, pero por los escasos elementos que brinda Norma Piña han servido para que le den una barrida tremenda. Pero cuando digo, vamos por partes, cuando digo que a final de cuentas es la propuesta de Norma Piña, resultó ser así. Hoy de inmediato los ministros de la Corte también saltaron para decir que Norma Piña no los consultó antes de presentarla. Norma Piña, que al asumir la encomienda se había comprometido a que cualquier asunto importante lo iba a consultar con el Pleno, y sin embargo ella misma, ya tardíamente, que ese es otro punto, tuvo muchísimo tiempo para elaborar una propuesta de reforma que emanara, es así, de todo el Poder Judicial, y sin embargo no lo hizo, y ahora que ya prácticamente será una realidad este martes que empieza la discusión, y yo creo que van a tratar de no salir de ahí como ocurrió en la Cámara de Diputados, aunque hasta que se discuta en lo particular, en lo general, en lo particular, y las reservas de las oposiciones, y eventualmente el miércoles, tal vez en la madrugada, estaría siendo aprobada. Pero no consultó Norma Piña a sus pares para presentar su propia iniciativa de reforma al Poder Judicial. Tiene un alto costo político, ella tal vez piense que es otra rayita al tigre, pero no es así de sencillo, porque para empezar, lo primero que salta a la luz es que le ha mentido, que no es capaz de dialogar siquiera con sus pares, con los ministros de la Corte. A espalda suya envía una iniciativa plagada, como les comento, de errores. Ahorita abordo uno. Y pues ni hablar. Llegó tardíamente la reforma que propone Norma Piña. La batearon muy lejos. Generó descontento al interior de la Corte. Y por si fuera poco, hoy mismo, ahí mismo, en el Pleno se votó para continuar con el paro también de los ministros, jueces y magistrados, hasta el próximo jueves por lo menos. Así que el panorama no le pinta nada bien, porque entre el repudio social por estos paros, con gastos pagados y con cargo al erario público, pues no están sirviendo de nada más que para retrasar la de por sí lenta impartición de justicia. Les había comentado también que vía X, ahora se llama, redes sociales, Norma Piña había casi retado al presidente a un debate frontal para discutir la reforma. Y otra vez, sin necesidad de ello, quedó claro que el presidente le dijo que es la puerta equivocada. Pareciera, no sé en qué mundo vive Norma Piña,
que no se da cuenta que esto ya es casi un hecho en la Cámara de Senadores y que eventualmente será enviado a los congresos de los estados. Por cierto, se había puesto como límite, o por lo menos fecha para discutir, si la Corte tenía la capacidad de atracción sobre las suspensiones, los amparos y suspensiones que decretaron algunos jueces. Se supone que hoy a la 1 p.m. iban a discutir si efectivamente era posible. No tengo noticia de ello. Estando en manos de Lenia Batres, lo más probable es que, pues ella habiéndose ya pronunciado junto con otras 2 ministras en el sentido de que es una ilegalidad, su proyecto será para rechazar esa capacidad de atracción de la Corte. Pero no adelantemos vísperas, vamos a esperar a ver qué resulta de ello, aunque creo que va muy firme por ahí la posición de Lenia Batres en su proyecto. En fin, demasiado tarde la propuesta de Norma Piña, no consulta con los ministros de la Corte. Por si fuera poco, esa propuesta es elaborada fuera del Poder Judicial por Claudio X y compañía, y quizá el punto culminante. En el documento que presenta Norma Piña, reconoce que cerca del 50% de los trabajadores del Poder Judicial están ahí gracias al orgullo de su nepotismo, como decía José López Portillo, expresidente de México, que tenía a sus hijos, esposa, medio mundo trabajando en distintos cargos del gobierno de la República. No sé qué necesidad tenía Norma Piña de reconocerlo, si fue un acto de buena voluntad, si se le escapó, o el equipo de Claudio X González con todo y que está integrado por exministros de la Corte, se les fueron las patas hasta el fondo. Huelga decir que la propia Claudia Sheinbaum, con motivo de esto, del reconocimiento de los aviadores, no solo desnuda a Norma Piña, sino una de las más fuertes razones para cambiar al Poder Judicial, y lo pone en mal con los trabajadores, porque creo que ni ellos sabían, que presumen saber más que la sociedad y que el resto somos ignorantes, ni ellos sabían a qué grado llegaba el nepotismo en el Poder Judicial, y se les cae uno de los argumentos que esgrimían, como es la carrera judicial, como para defenderse de la reforma. Esta ya tampoco es una argumentación válida, puesto que quedó demostrado en voz, puño y letra de Norma Piña que el nepotismo es lo que impera, lo que manda en el Poder Judicial. Por donde quiera verlo, aquel seguidor de Norma Piña, o los que simpatizan con el Poder Judicial, o por nepotismo tienen que ver ahí, por donde lo vean, Norma Piña ha sido un desastre. Terrible desastre. Otro de los temas, complementariamente hablándolo nada más para cerrar, el hecho de que parece inminente ya la aprobación en el Senado de la República también, por una razón muy sencilla. Todavía hasta hoy por la mañana estaba el debate si se requería para hacer la mayoría indispensable 85 o si eran 86 votos para su aprobación. Como no se han aparecido por allí algunos panistas, el exgobernador, uno de los Yunes, para acabar pronto, porque como todos son candidatos, ya sea en Veracruz, en el Senado, en distintas posiciones en el Congreso local de Veracruz, como todos fueron candidatos, y eso no es nepotismo, todos tienen una posición al estilo Monreal, por cierto, para que no digan que solo hablo de una de las partes, al estilo Monreal, que toda la familia
vive del erario público. Así los Yunes también. Pero ocurre que contra ellos hay un sinfín de acusaciones, porque así son los angelitos que tienen tanta cola que les pisen, y al parecer se negoció con ellos para el voto que les faltaba, porque además uno es titular en el Senado y el suplente resulta que también padre e hijo están ahí metidos, así que poco sentido tiene llamar al suplente si los dos van a votar en el mismo sentido. Incluso había una reunión hace un par de horas que se prolongó su inicio, esperando a Yunes precisamente para tomarse la foto los panistas y decir que iban firmes en el rechazo a la reforma, y como no llegó Yunes, adiós foto. Claro, nos pronunciamos, bajo el argumento de que como Yunes no ha confirmado que se va a Morena, ellos parten de la premisa de que va a votar en contra. El hecho es que no está ahí, no lo localizan, le llaman y no le contestan, por algo será. En fin, si esto se concreta, pues ya Morena tendrá los 86 votos que demanda la ley y que exige la oposición, PRI y PAN, Movimiento Ciudadano, y pues a final de cuentas mañana mismo, martes, empieza la discusión y no creo que se detengan hasta terminarla, hasta agotarla, y mientras se cumplan los procesos que manda todo intento de reforma constitucional, no habrá problema en la Corte si alguien decide controvertirla. Parece ya consumado. Vamos a esperar, son solo unas horas. Muy probablemente miércoles por la mañana ya tengamos confirmado que Morena y sus aliados harán realidad no solo la reforma al Poder Judicial, sino lo que se les ofrezca en adelante, y que para empezar son 20 reformas propuestas por el presidente de la República. Disfruten lo votado, le decían las oposiciones al pueblo de México, previendo las calamidades que se vienen. Pues bueno, habría que repetirles la dosis a los panistas, a los priistas, en el entendido de que ya es necesario que reflexionen y se conviertan realmente en oposición y no en el cascajo en que se convirtieron después de la elección del 2 de junio. Depende de ellos, pero los veo negados a la realidad y aceptar que perdieron. Esto solo es un primer paso. Vienen una serie de reformas, hay que complementar la que se da al Poder Judicial Federal con las entidades, también los tribunales superiores de justicia de los estados y eventualmente también con las fiscalías y aquellos estados donde todavía hay procuradurías para ponerlos en sintonía. Un paso a la vez. Primero, la aprobación en el Senado de la República, que parece inminente. Lo vamos a constatar, faltan unas horas. Hasta aquí por ahora. Comentarios, críticas, sugerencias son bienvenidos. Denos un like, suscríbanse, cuídense mucho. Hasta pronto.